Amados hermanos, sostenidos por la poderosa mano de nuestro Dios y escondidos bajo sus alas, vamos a iniciar ya el último capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 6. Bendito sea el Señor que nos concede en medio de estos tiempos difíciles el poder seguir estudiando su palabra. Así que, mis amados hermanos, tengan lista su espada del Espíritu en el capítulo 6 de Efesios para ver la parte 3 de andar en sabiduría. Para lo cual, mis amados hermanos, nos vamos a concentrar en los versículos del 1 al 9. Tenemos una verdad central clara, mis amados hermanos. Se necesita una vida controlada por el Espíritu para tener una buena relación padre, y se incluye también a la madre, hijo, y se incluye también a la hija, y también jefe, empleado. Entonces, mis amados hermanos, es necesario que el andar en sabiduría se manifieste en esas actitudes y conductas controladas por el Espíritu Santo. Como comentarios adicionales, mis hermanos, tenemos comentar la relación amo-esclavo, porque la relación padre-hijo va a ser comentada en el desarrollo de nuestra lección. Me refiero a cómo era en la antigüedad. La relación amo-esclavo. En la sociedad antigua, los esclavos carecían de la mayoría de los derechos civiles. Pero, dada la igualdad de todo ser humano delante de Dios y el hecho de que todos los cristianos, por igual, somos siervos o esclavos de Cristo, y eso lo estudiaremos en el versículo 6, se exhorta a los amos, actualmente llamados jefes, a tratarlos con equidad. Así que los grupos sociales en Atenas, estábamos viendo que solamente los ciudadanos, varones, participaban en la política y estaban en el mismo nivel las mujeres, una clase especial de ciudadanos metecos, y los esclavos. Ellos no tenían derechos civiles. Así que vamos a tocar nuestro primer punto, amados hermanos, en lo que se refiere a hijos y padres. Y vamos a tocar los primeros 4 versículos de este capítulo 6. Pero primero leeremos los versículos del 1 al 3, donde tenemos este mandamiento. Los hijos creyentes deben obedecer a sus padres. Y hagamos el énfasis sobre aquellos que siguen al Señor Jesucristo. Es un mandamiento que debemos seguir. La palabra dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La frase en el Señor nuevamente se repite, mis amados hermanos, y ya lo habíamos considerado en 2 ocasiones en el estudio previo. Dice, no significa que los hijos deben obedecer a los padres solo si los papás son creyentes. Como Colosenses 3:20 claramente lo escribe, la obediencia de un hijo a sus padres es agradable a los ojos del Señor. Entonces, independientemente si los papás son creyentes o no, la carta de Colosenses a los Colosenses 3:20 dice así: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y como vimos en un estudio ya
2 o 3 antes, mis amados hermanos. Nosotros debemos de tener ese discernimiento para encontrar en la palabra todos aquellos conductas, sentimientos, emociones que son las que le agradan a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que aquí tenemos, en el caso de los que tienen esta relación padre-hijo, sobre todo hijos, deben obedecer a sus padres. La razón está claramente allí en ese versículo, porque esto es justo. Y la palabra justo, dikaion, es el curso apropiado a seguir dentro de la sociedad. Es justo, porque es lo que le corresponde a los padres. Por sus cuidados, por su desvelo, por todo lo que ellos aportan para el bienestar. Por eso, Pablo cita particularmente el versículo del Antiguo Testamento que viene en Éxodo 20:12. Así que, mis amados hermanos, hay que ver, acuérdense, Éxodo 20 es donde se mencionan los 10 mandamientos, buscar cuál corresponde al mandamiento del versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes notarán, hermanos, ya se dieron cuenta que corresponde al quinto mandamiento. Y que se corrobora en Deuteronomio 5:16, que dice así: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, tenemos estos 2 versículos hermosísimos donde se repite la prolongación de los días. De nada sirve que en nuestro gobierno se diga que el mexicano va a tener una esperanza de vida ya rayando los 80 años, ¿sí? Si no podemos accesar a ese nivel por no obedecer, por no cumplir este mandamiento que le agrada al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces dice, el apóstol Pablo lo cita para apoyar la necesidad de que los hijos obedezcan a los padres. Aunque la sumisión a los padres debería ser primero que todo por amor al Señor, Él en su gracia añadió la promesa de una bendición especial para los que obedecen este mandato. Disfrutarán de una vida próspera, porque dice, para que te vaya bien, que las decisiones que tomen sean las acertadas, que las elecciones sean precisamente las correctas, las más acertadas, decía hace un momento, ¿sí? Entonces dice, una vida próspera y además dice, larga sobre la tierra. A este respecto, mis amados hermanos, recordé la vida de Isaac. Me gustó esta imagen porque se ejemplifica a Isaac de la edad que realmente correspondía, y era un jovencito. Sin embargo, se dejó atar por su padre y vio el arma que tenía en la mano, y él obedientemente no protestó ni se resistió. Fue obediente a su padre. Y fue testigo de cómo Dios alabó y aceptó lo que había hecho Abraham. Y podemos corroborar en la palabra que Isaac vivió muchos días. Aún él pensaba que cuando ya estaba ciego, ya pronto iba a ser su muerte, que hasta empezó ya a repartir las promesas para el primogénito Esaú y para Jacob. Sin embargo, después de ese episodio, hermanos, todavía vivió mucho más tiempo Isaac. Entonces, aquí vemos un ejemplo en la Biblia de que Dios cumple sus promesas. Entonces, estos versículos 1, 2 y 3 expresa el principio general de que la obediencia fomenta la autodisciplina. Necesariamente, amados hermanos,
si hay una orden del padre, del progenitor, y la reacción natural como ser humano es resistirse, es recordar el mandamiento que nos da la palabra, recordar que obedecer es agradable a Dios, y eso es la autodisciplina, obedecer. Dice que a la vez esta autodisciplina trae estabilidad y longevidad a la vida de la. Dicho de manera opuesta, es improbable que una persona indisciplinada viva una vida larga. Amados hermanos, muchas condiciones en nuestra vida material nos exigen ser disciplinados. Simplemente el llegar a una edad con ciertos padecimientos en los cuales se nos dice que ya a partir de ese momento en que se nos diagnostica una condición física de nuestra salud, ya se debe de evitar que si el azúcar, que si la sal, que si ciertas actividades, ¿sí? Y la disciplina de seguir esas indicaciones conllevan largura de días. Dice, un israelita que desobedecía persistentemente a sus padres no tenía el privilegio de disfrutar una vida larga y estable en la tierra de Israel. Un claro ejemplo de esto, o sea, en el punto anterior hablábamos de quien sí fue obediente y que vivió una larga vida. Pero aquí está el ejemplo de quien no. Y el claro ejemplo de esto fueron los hijos de Elí, que se describen en un corto versículo en el primer libro de Samuel 4:11, que relata así: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, que fueron, o sea, ya lo leyeron mis amados hermanos, Ofni y Finés. Ellos definitivamente desobedecieron a las indicaciones que ellos ya sabían, pero no conocían a Dios, y se les hizo cosa liviana desobedecer y cometer dos grandes pecados: despreciar las ofrendas que el pueblo ofrecía a Dios y además impureza sexual. Entonces, a pesar de que esta promesa fue dada a Israel en el Antiguo Testamento, el principio, mis amados hermanos, sigue siendo verdad en nuestros días. Así que, realmente, mis amados hermanos, hay el cumplimiento de esa promesa. Así que, ¿cómo vamos a llegar a la conclusión? El egoísmo es el principal obstáculo que nos puede arrebatar el disfrutar de esta promesa. Entonces, nuestro Dios nos dice: obedece a tus padres, porque esto es justo. Y de veras que es justo nuestro Dios, mis amados. Porque ahora, vean, a la par que se le dice a los hijos, obedece a tu progenitor, a tu papá, a tu mamá, lleva también una indicación en el versículo 4. Entonces, de la manera hermosa como en la clase anterior veíamos una complementación entre el amor que el esposo manifiesta a la esposa, y ahora ella, sin reparo, se sujeta y lo respeta, de igual manera tenemos que la obediencia a los padres está complementada con este mandamiento que vamos a ver a continuación, y que dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que aquí está la indicación. El padre debe cuidar, amonestar y disciplinar, pero en el Señor, en la amonestación del Señor, no provocando a ira. El apóstol entonces se dirige a los padres porque ellos representan la cabeza gubernamental de la familia. Es en quienes descansa la responsabilidad de la disciplina de los hijos. En el mundo pagano de los tiempos del apóstol Pablo, e incluso en muchos hogares judíos, la mayoría de los padres gobernaba el hogar de cada uno de ellos con rigidez
y autoridad dominante. Inclusive hemos conocido datos que el esposo en un momento dado podía determinar si una hija que acabara de nacer podría seguir con vida. Entonces era bastante intensa, por decirlo así, muy firme, muy alta, la autoridad que se le confería en la ley romana. Los deseos y el bienestar del esposo y los hijos eran considerados muy rara vez. Lo que el papá determinaba, eso era. El apóstol aclara que la autoridad de un padre cristiano sobre sus hijos no da lugar a exigencias o coacciones irrazonables que podrían despertar el enojo, la desesperación y resentimiento en los hijos. Entonces, cuidar que aquellas decisiones sean de tal manera tomadas y de tal manera intentar implantarlas que provoquen estos tres tipos de emociones: enojo, desesperación y resentimiento. Entonces, los padres no deben, dice claramente, exasperar. Literalmente nuestra versión Reina Valera 60 dice, no provocar a ira. Por eso pusimos aquí en primer lugar el enojo. Y el enojo, cuando se ve sin esperanza y desesperación, y a la larga trae resentimiento. Entonces, no deben exasperar a sus hijos con esas demandas absurdas, reglas triviales, o sea, que debemos enfocarnos en lo que realmente importa, mis amados hermanos, en relación con Dios en el aspecto espiritual, poner mucho énfasis y sobre ello, mis amados hermanos, no ceder. Y ceder en aquello que realmente no es esencial, que sea trivial, ¿verdad? Entonces, no exasperar con reglas triviales o con algo que lastima muchísimo hoy día, por falta de sabiduría, a muchos hijos, el favoritismo. Realmente, mis amados hermanos, tenemos el ejemplo clásico de Jacob y de Esaú, precisamente hablando sobre Isaac y sus hijos. Isaac tenía su hijo favorito, Esaú. Rebeca tenía su hijo favorito, Jacob. Y de esos favoritismos surgieron situaciones que lastimaron y dividieron la familia. Entonces, amados hermanos, mucho cuidado con hacer patente un favoritismo, porque esto también... La palabra exasperar, que precisamente estamos nosotros interpretando el de provocar a ira, en griego es parorgisete, y por eso nuestra Biblia traduce provocar a ira. En Romanos 10:19, precisamente tenemos el mismo término y es usado por Dios. Cuando dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. En el final de este versículo 10:19 viene este término, parorgisete. Y allí está hablando o haciendo mención de cómo, por medio de la iglesia, que aquí lo nombra como un pueblo insensato, Dios iba a despertar los celos y a provocar a ira a un pueblo que durante siglos fue rebelde y duro de servicio. Y también dice comparar con Colosenses 3:21, donde se reafirma este mandamiento que estamos leyendo en Efesios 6:4, porque dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Si queremos que nuestros hijos con gozo, vivan con gozo, recuerden, así como el himno que se cantó hoy en la mañana, mis amados hermanos, el de Hogar de mis recuerdos, de manera musical, es donde dice, anhelo estar en esa casa donde
Los pajarillos me alegran con mis cantos. Entonces, para que los hijos no se desalienten y tengan unos recuerdos hermosos de su casa, dice que no los exasperemos con una disciplina que no sea del Señor. Dice, sino que los padres deben criarlos. Fíjense bien, hermanos, criarlos. Es decir, educar o nutrirlos, ¿sí? No es disciplina de, este es mi orden y lo quieres, lo debes de hacer porque yo te lo mando, sino que delante de Dios debemos de tener este propósito, nutrirlos. El apóstol Pablo utiliza este término griego, ektrefete, que significa proveer para las necesidades no tan solo físicas. Hermanos, a veces nosotros queremos enfocarnos en las necesidades físicas, que si la colegiatura, que si los zapatos, que si la comida, que si el vestido, etcétera. Sí, hay que proveer para ellas sin descuidar las espirituales. Son las dos, la mancuerna. Entonces, allí donde dice, criadlos en disciplina, criadlos es proveer para las necesidades físicas y espirituales, que también se usa en Efesios 5:29, donde dice, cuando le da la instrucción al esposo, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, allí la nutre, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Así como Cristo, hermanos, para nuestra iglesia Gerizim provee para todas las necesidades, igual, dice los padres hacia los hijos, nutrirlos, ¿verdad? Y luego complementa este versículo en disciplina y, complementamos, mis amados hermanos, amonestación del Señor. Estos dos términos, fíjense bien, hermanos, dice disciplina y amonestación. Disciplina es un término que conocemos bastante los que somos docentes, paideia, que se refiere a la formación del niño, a la disciplina del niño, y que incluye, algunas personas creen que disciplina es golpe. No, mis amados hermanos, incluye dirigir y corregir. Miren, amados hermanos, el mismo término paideia aparece en 2 Timoteo 3:16. Fíjense con qué se disciplina, o cómo lo dice el apóstol Pablo aquí en Timoteo 3:16. ¿Con qué empieza? ¿Ya se acuerdan? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, y aquí viene el término, para corregir, paideia, para instruir en justicia. Entonces dice, para redarguir, para, ¿verdad?, corregir. Y luego lo remarca con para instruir. ¿De acuerdo, mis amados hermanos? Y hay otra cita en Hebreos 12:8, que si lo tienen a la mano, se refiere, miren, hermanos, donde nos disciplina a nosotros el Señor, incluyendo padres e hijos. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y por supuesto que somos hijos de Dios y hemos experimentado la disciplina para los creyentes. Eso es lo que podemos decir acerca de la palabra disciplina. Es diagnosticar qué es lo que está incorrecto en la vida de nuestros hijos y marcarles lo correcto. Pero fíjense con qué. 2 Timoteo 3:16 dice, con la palabra de Dios. Y así, mis amados hermanos, usted le puede decir a su hijo, aquí es lo que dice el Señor en su palabra, no soy yo. Y como siempre una vez le dije a mis hijos, peleate con el Señor. Esto lo dice Él, ¿verdad? Y luego termina diciendo, la amonestación del Señor, el término amonestación es noutesia, que se utiliza en 1 Corintios 10:11 y Tito 3:10. Miren, dice así, en la primera cita, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado
los fines de los siglos. Ahí aparece el término noutesia, ¿sí? ¿Qué es lo que nos amonesta? Dice ahí, lo que ha sido escrito en la palabra, dice, y que lo tomamos como ejemplo. Así que, hermanos, definitivamente si queremos amonestar a nuestros hijos, debemos de nutrirnos, empaparnos de la palabra de Dios, ¿sí? Y en Tito 3:10 está fuerte esta indicación, pero ahí aparece también la palabra noutesia. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Los hijos, fíjense hermanos, como corolario, para terminar este hermoso punto, los hijos deben obedecer en el Señor. Es decir, te obedezco papá, te obedezco mamá, porque amo al Señor Jesucristo, porque quiero agradar al Señor Jesucristo, ¿sí? Y los padres deben educar e instruir en el Señor, tomando en cuenta los mandamientos que tenemos en la palabra de Dios. Entonces, de una u otra forma, el Señor Jesucristo debe ser el centro de las relaciones y de la enseñanza y aprendizaje en el hogar. Eso es lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos. Si fallamos en alguno de estos puntos, podría ser la explicación de por qué, como lo vamos a ver en la conclusión, hay falta de armonía en nuestro hogar. Pero ahora viene algo importante, mis amados hermanos. La mayor parte de nosotros, y ahora como estamos en la época actual, podemos decir que somos empleados o esclavos, como se decía o se menciona en el 5:9, o también podemos fungir como jefes, antiguamente llamados amos. Y entonces, mis amados, está una introducción, que ahora Pablo discute un tercer grupo de relaciones, ¿sí? Mientras que los dos primeros grupos estaban directamente relacionados con las relaciones familiares, esposos y esposas, como fue la lección pasada, hijos y padres, como fue el punto anterior. Dice, este grupo, el de amos y esclavos, estaba fuera de la familia inmediata. Los esclavos en la cultura griega y romana no tenían derechos legales y eran tratados como bienes intercambiables, tenían su precio. Había mucho maltrato y eran muy pocos los esclavos que tenían condiciones de vida aceptables. La Biblia no habla en contra de la esclavitud como tal, pero sí en contra de los atropellos y el maltrato. Y así, mis amados hermanos, de manera como lo abordamos en el punto anterior y en la lección anterior, primero vamos a ver las responsabilidades de los esclavos hacia sus amos, como si esto fuera en primer lugar, ¿sí? Lo que debe ocurrir en primer lugar. Dice así del 5 al 8, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o empleado o sea libre. Vamos a ver este listado, se puede realizar un listado de cómo los siervos debían obedecer a sus amos. Empezamos. Los debían obedecer a las indicaciones porque realmente, mis amados hermanos, ahora se les llama de diferente forma, se les llama memorándums, se les llama indicaciones, ya casi poco se utiliza órdenes, pero no dejan de ser elementos que debemos obedecer. Entonces, el primer punto es con respeto, respetando al jefe, respetando al amo. Y para eso tenemos Efesios 5:33.
Que también se habla del respeto, tiene relación con el respeto que la esposa le debe al esposo. Acuérdense que este fue el último versículo que dice así. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido, ¿verdad? Ahí aparece también el mismo término. Entonces, respeto hacia el jefe, hacia el amo. No burlas, ni tampoco hacerlo a sus espaldas. Menciona temor. Literalmente dice temblor. No es miedo, sino ahora se refiere al respeto a su autoridad. Primero el respeto a su persona, luego el respeto a su autoridad. C. Sencillez. El término griego es haploteti, de haplous, que significa simple, y esto está a lo mejor sin dobleces, es decir, sin hipocresía. Podemos decir, presentarle una cara al jefe cuando está presente y luego a sus espaldas, pues presentar otra cara, ser doble, ¿verdad? Doble de espíritu o doble de intención. Dice, no, hay que ser sencillos. Otro, como un servicio, que se presta a Cristo. Y a propósito de esto, en el versículo 6, creo que este es un versículo muy importante, es crucial. Dice, ¿cómo? En el versículo 6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos. Y esto es algo que de veras, amados hermanos, yo lo siento y así también lo piensan los hermanitos del ministerio. Hay un grupo que así se llama esclavitos, esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Cada vez que el amo terrenal, el jefe, ordena algo, el apóstol Pablo dice que debemos obedecer la orden o lo que se nos manda como un servicio que se presta al Señor Jesucristo. Que lo debemos de hacer de corazón, como cuando les decía, tú, Felipe, vas a hacer esto, vas a contar, vas a repartir, etc. ¿Verdad? Yo me imagino que cada uno de los discípulos que recibía una orden del Señor Jesucristo, la ejecutaban con rapidez y con gozo. Dice, así, dice el apóstol Pablo, como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Otro término, consistentemente. Es decir, no sirviendo como dice en este versículo, al ojo. O sea, nada más portarnos bien, cumplir con el trabajo, hacer las cosas con excelencia si nos están viendo, ya sea una persona directamente el jefe o a veces hasta ya hay cámaras, ¿sí? Sino que dice en todo tiempo ser consistente de tal forma que no necesitemos que alguien nos esté viendo o estar volteando la cámara para ver si está funcionando o no. ¿Cómo lograr esto? Viene el siguiente punto. Debe de haber una motivación interna. Fíjense bien, mis amados hermanos, chequen, busquen en estos versículos, porque dice de corazón. Entonces, en qué versículos vemos que nuestro trabajo debe ser mencionado, o lo mencionan, que debe ser de corazón? ¿Ya lo vieron, mis amados hermanos? Uno es el 5, el otro es el 6. Muy bien, de corazón, llegar contentos al trabajo, porque sabemos que al que vamos a servir no es a la persona, sino al Señor Jesucristo. Y entonces de ahí viene este último, de buena voluntad. Eunoia, con buena voluntad, con un espíritu pacífico. Y esto es muy importante, amados hermanos, amablemente, suave, amable. Es lo que dice de buena voluntad. La razón para un servicio así, para ser un empleado así, es que el Señor nos recompensará. Él es el único que puede juzgar precisa e imparcialmente nuestro desempeño y motivación. Porque eso lo dice en 1 de Pedro 1:17. Dice, y si invocáis por Padre
aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, si cada vez que estamos trabajando servimos al jefe, así como si las órdenes vinieran del Señor Jesucristo, Él nos recompensará. Ahora bien, como última parte de nuestro estudio, tenemos un versículo 9, sobre todo para aquellos que en un momento dado el Señor nos pone en autoridad, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en la iglesia. El versículo 9 dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Los amos o jefes deben relacionarse con sus siervos o empleados de la misma forma, es decir, agradando al Señor en su trato con ellos. Los dueños de esclavos no debían amenazarlos, sino tratarlos justa e imparcialmente. La indicación está en Colosenses 4:1. Se corrobora allí, mis amados hermanos, dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Es decir, jefes, haced lo que es justo y recto con vuestros empleados, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, un dueño, ¿sí? Y Santiago 5:4 dice precisamente lo que es justo, mis amados hermanos. Sobre todo aquí Santiago hablaba sobre el pago de su sueldo, de sus honorarios. Dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Oh, cuidado, ¿verdad? Entonces, si hay injusticia, si hay una retención de un pago, de un beneficio, entonces dice: el Señor de los ejércitos oirá el clamor de ellos. Entonces, el amo debe tratar a los siervos justa e imparcialmente, debido a que ellos mismos eran siervos de un Señor que es para ellos. El Señor Jesucristo es el amo, tanto de los amos como de los siervos terrenales. Él nunca es parcial, Él ve el corazón. Y no es parcial y no toma en cuenta, sin importar el rango o el nivel de la persona, ¿verdad? El rango de la persona. Así que, mis amados hermanos, obedecer al Señor es un gran galardón. ¿Qué podemos decir como conclusión? Solo un creyente controlado por el Espíritu, y estamos hablando del Espíritu Santo, porque Efesios 5:18 dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu, controlados por el Espíritu. Solo así es capaz de cumplir con las obligaciones que se dan en el pasaje desde el 5:15 hasta el 6:19. Es decir, las clases que involucran las últimas 3 clases que hemos estudiado con el título Andar en Sabiduría. Muchos de estos versículos, muchos de estos mandatos enfatizan la ausencia de egoísmo. Si en el hogar no hay egoísmo, si en el hogar no nada más estamos pensando en nosotros, entonces va a haber una armonía. La ausencia de egoísmo resulta en armonía, una evidencia de la obra del Espíritu en los que moran en esa casa. Que el Espíritu Santo selle, mis amados hermanos, y nos haga entender y aplicar estas verdades
Entonces, queremos armonía en nuestras casas, sobre todo ahorita, mis amados hermanos, que estamos dentro y no se nos indica no salir. Qué hermoso es, y se los digo por experiencia, vivir en una casa donde hay armonía. Que el Señor les bendiga.